conjugadas o complejas. Bien. La anterior clase habíamos visto proteínas simples. ¿Cuáles son las proteínas simples? Aquellas que solamente tienen aminoácidos. Solamente aminoácidos que forman proteínas, ¿no es cierto? Decíamos que hasta 50 aminoácidos son péptidos o polipéptidos, solamente aminoácidos. Más de 50 aminoácidos y era proteína. ¿Está bien? Ese concepto ya está claro. Ahora tenemos hoy día las proteínas conjugadas o complejas, si quieren. ¿Qué son las proteínas conjugadas? Es la unión de una proteína, es decir, aminoácidos, más otro compuesto que no es proteína. Entonces, las proteínas conjugadas están formadas ¿por qué? Por proteínas, es decir, aminoácidos, más un grupo no proteico, un grupo que no es proteína. Pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser carbohidratos, ácido fosfórico, lípidos, ¿sí? Cualquier otro compuesto que no sea proteína. Este grupo no proteico se llama también grupo prostético, ¿sí? Aquí está escrito, grupo prostético, es el grupo no proteico. Entonces, una proteína conjugada está formada por proteína más un grupo prostético, un grupo no proteico. Fíjense, las nucleoproteínas. Tenemos la proteína, el núcleo prostético sería ácido nucleico. Las cromoproteínas son proteínas más el grupo prostético. ¿Cuál es el grupo prostético? Un pigmento, ¿sí? Un elemento de color. Las glucoproteínas, que son proteínas más carbohidratos o glúcidos, ¿sí? Las fosfoproteínas, que son proteínas más ácido fosfórico. El ácido fosfórico o fosfato es del grupo prostético. Las lipoproteínas son proteínas más lípidos. El grupo prostético, ¿cuál es? Lípido. Las metaloproteínas son proteínas más un metal. ¿Cuál es el grupo prostético? El metal. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Está facilito de entender. ¿Está bien? Entonces, esas son las proteínas conjugadas o complejas. Luego vamos a ver, terminando esto, vamos a ver los ácidos nucleicos. ¿Qué estudiamos en ácidos nucleicos? Estructura. ¿Cómo está conformada? Vamos a ver la estructura primaria y secundaria y las funciones, ¿no? Funciones. ¿Cuál es la importancia biológica de los ácidos nucleicos? ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? ¿Cómo están conformados? ¿Qué ácidos nucleicos de importancia tenemos? El ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Pero eso lo vemos una vez que terminemos de ver las proteínas conjugadas. ¿Está bien? Para que tengamos un orden, voy a compartir pantalla y nos vamos a ir al texto que ustedes tienen. Ese texto es gratuito, lo tienen todos. Es un resumen del libro de Antonio Blanco. Te han visto que de ese texto es que saco el avance y saco las preguntas. ¿Está bien? Entonces, denme un par de minutos y nos vamos a ir al texto que ustedes tienen. Vamos a poner compartir pantalla. Compartir. Un ratito. Segundito, vamos a compartir pantalla. Tengan un poquito de paciencia porque yo no soy experto en computación. Yo soy médico veterinario, no soy ingeniero en sistemas. Pero enseguida entramos a el texto. Ahora sí. Ustedes los jóvenes pues son más itchy para la tecnología. En cambio nosotros ya los mayorcitos nos patean, nos agarra a patar la tecnología. Entonces, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que manejar lo básico por lo menos, pues, ¿no?
Bien, jóvenes. Ahí tienen ustedes el texto. Este texto no lo he inventado yo, es el resumen del libro de Antonio Blanco. Es el que tienen ustedes. Este texto lo he resumido yo. Texto guía. Y nos vamos a la parte que nos interesa, que son proteínas conjugadas, ¿sí? Déjenme ver un minutito. Hemos visto estructura primaria, secundaria, ya lo vimos. Y vámonos a las proteínas. Bien. Fíjense, ahí están las proteínas simples, que las vimos, ¿no es cierto? Las albúminas y globulinas, etcétera. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver las proteínas conjugadas. Aquí tenemos las proteínas conjugadas. Les leo un poquito y les explico otro poco, aunque ya les he explicado. ¿Qué dice? Las proteínas conjugadas están formadas por la asociación de una proteína simple y una porción no proteica, que se llama grupo prostético. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, las nucleoproteínas. Son proteínas más un ácido nucleico. Entonces, el ácido nucleico es el grupo prostético. ¿Está bien? Normalmente estas proteínas son las que están relacionadas con el material genético, con el ADN y con el ARN. Acuérdense que hemos hablado del coronavirus, que está de moda, ¿no? Es un ARN virus, es decir, tiene ácido ribonucleico, tiene base nitrogenada, tiene azúcar. Entonces, este ARN tiene que estar relacionado con una proteína, ¿no? Ustedes han visto que hay varias proteínas, la proteína S, de la espiga, la proteína M, la proteína E y la proteína N, que es la nucleocápside, es decir, esa proteína es la que está en la nucleocápside, es decir, relacionada con el material genético, con el ARN del virus. ¿Está bien? Normalmente esta nucleoproteína, esta proteína que está unido al material genético del coronavirus, es una proteína que es una histona por lo general. ¿Está bien? Entonces esas son las nucleoproteínas, proteínas más ácido nucleico. ¿Qué ácido nucleico conocemos? El ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. ¿Está bien? Entonces son las nucleoproteínas, proteínas más ácido nucleico. Luego tenemos las cromoproteínas. Cromo es color, por si acaso. Cromo es color. Entonces es una proteína más un grupo prostético que es coloreado. Cromo, color. Están formadas por proteínas unidas a un grupo prostético coloreado. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene proteína y está unida a un pigmento. Ese pigmento normalmente tiene hierro, ¿no? También las flavoproteínas, ¿sí? Entonces hay ese tipo de cromoproteínas. Por ejemplo, hay algunas proteínas que se unen a un pigmento, ¿ya? Por ejemplo, en la retina, ¿no? En la retina, sí, hay proteínas unidas a un pigmento, ¿sí? Por eso la retina de algunos tiene diferente color, pues unos serán, qué sé yo, más oscuro, más claro, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las cromoproteínas, proteínas unidas a un grupo prostético coloreado. Luego tenemos las glucoproteínas. ¿Cuál es el grupo prostético ahí? Los glúcidos, ¿no? Son las glucoproteínas, proteínas unidas a un carbohidrato. Le decía que normalmente le echan la culpa de toda la glucosa, pero cuando se habla de glucoproteínas, no solamente es glucosa, puede ser galactosa, fructosa, cualquier otro azúcar, solo que como es la number one, la más importante, la glucosa, le ponen glucoproteína, pero les repito, no solamente puede ser glucosa, sino puede ser cualquier otro carbohidrato. Les leo, fíjense, aquí dice el grupo prostético está formado por glúcidos, es decir, carbohidratos, ¿no? O derivados también de glúcidos. ¿Ven? Ya ven, no necesariamente tiene que ser la glucosa, como exosaminas, ácido neurámico, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ese es el grupo de las glucoproteínas. Hay un grupo de glucoproteínas que le decía que son las mucoproteínas, es decir, son proteínas unidas a carbohidratos que forman las mucoproteínas. Su nombre, ¿qué nos dice? Muco, de mucosa.
y hemos hablado en alguna ocasión de las mucoproteínas, es decir, que se encuentran en las mucosas. Todo lo que tiene moco se llaman mucosas. La mucosa de la nariz, la mucosa de la boca, en las vacas, en las cerdas, ¿sí? La mucosa vaginal, ¿sí? Ya saben que esas mucoproteínas son húmedas porque tienen moco y ahí sí tienen función de protección, no se olviden, ¿no? Luego tenemos otro grupo de proteínas complejas o compuestas, son las fosfoproteínas. Es decir, son proteínas unidas a un grupo fosfato, que es el grupo prostético. Por ejemplo, la caseína de la leche y la vitelina de la yema del huevo son fosfoproteínas, es decir, son proteínas unidas a ácido fosfórico. ¿Está bien? Otro grupo son las lipoproteínas. Son proteínas unidas a ¿qué? Grupo prostético, a lípidos, ¿sí? Y hemos visto también cuando hablamos de lípidos, ¿sí? El HDL y el LDL son lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. El HDL tiene el colesterol bueno y el LDL tiene el colesterol malo. Entonces, este tipo de lípidos están unidos a las proteínas y normalmente tienen función de transporte, ¿sí? Transportan nutrientes, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en lípidos, ¿está bien? Luego las metaloproteínas son proteínas más un metal. Este metal es el grupo prostético, no se olviden. Dice aquí hay un conjunto numeroso de proteínas conjugadas que tienen elementos metálicos, por eso se llaman metaloproteínas. Puede ser el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, el magnesio, ¿sí? Entonces, muchas proteínas, acuérdense de las funciones, son enzimas, ¿sí? Son enzimas. Entonces van a ver ustedes en bioquímica 2 las metaloenzimas, son enzimas unidas a un metal, ¿bien? Y están muy relacionados con el metabolismo, es decir, con los cambios químicos en el organismo, todos los compuestos, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Entonces esas son las famosas metaloproteínas, ¿sí? Son proteínas unidas a un metal, ¿sí? Un elemento metálico. Hierro, cobre, zinc, magnesio, manganeso. ¿Está bien? Luego tenemos hablan de las proteínas en la alimentación. Las proteínas en la alimentación. Ustedes saben que las proteínas, más que todo, tienen una función estructural. Es su principal función, ¿no? Estructural. ¿Por qué? Le decía un pollito bebé, los pollos son animales precoces, es decir, que son precoces, que lo más antes posible tiene que llegar a su madurez sexual y a un peso ya para el mercado. Es decir, un pollito parrillero a los 40, 42 días tiene que alcanzar por lo menos 2 kilogramos, ¿sí? Para poderlo llevar al mercado. Pero los primeros días son esenciales, ¿no? Tienen que tener proteínas de alto valor biológico. ¿Y quién le da el valor biológico a las proteínas? Acuérdense, son los aminoácidos esenciales, ¿no? Trilimetrio, valileo, selefeni, argisti y taurina en gatos, ¿no es cierto? En taurina en gato porque es importante en gatos para buen funcionamiento de la visión. Si no ven la noche no va a cazar, se va a morir de hambre. Es importante para la actividad cardíaca y también la reproducción en gatos. Por eso es esencial solamente en gatos. Volviendo al tema, las proteínas de mayor valor biológico son aquellas que tienen los aminoácidos esenciales, ¿sí? Tristófano, lisina, metionina, treonina, valina, leucina, isoleucina, fenila, alanina, girina, histidina y taurina en gatos. ¿Bien? Entonces le decía que son importantes en las primeras etapas de crecimiento del animal. Nosotros somos veterinarios, vamos a aplicar la bioquímica a nuestra carrera, que es medicina veterinaria. Lo mismo, un lechoncito, un ternerito, ¿sí? Necesita crecer, ¿no? Necesita crecer rápidamente, ¿está bien? Entonces, por lo tanto, sus requerimientos también son estrictos, ¿no? Son más exigentes. Entonces, debemos dar proteína de alto valor biológico. Y en los mamíferos, ¿cuál es la proteína de alto valor biológico? La leche, ¿no es cierto? La leche materna es la mejor proteína para el bebé recién nacido, el cachorro recién nacido, el ternero recién nacido, porque esa leche tiene los aminoácidos esenciales. ¿Bien? Entonces, eso es con referencia a las proteínas en la alimentación. Bien. Ahora vamos a ver los ácidos nucleicos. Es el último tema, ¿ya? Entonces voy a
salir un poquito del texto pero les voy a hablar sobre las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Entonces el tema, pongan ácidos nucleicos, el tema es ácidos nucleicos. ¿Por qué se llaman ácidos? ¿Quién le da el carácter ácido? El ácido fosfórico. ¿Y por qué nucleico? Porque se encuentran dentro del núcleo. Entonces enseguida vamos a ver la estructura primaria. ¿Qué quiere decir la estructura primaria? ¿Cómo está conformado? Pero vamos a ver primero un poquito, hablaremos sobre los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los más importantes? El ADN y el ARN, ¿no es cierto? Fíjense, el ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, ADN, fíjense, ¿cuál es su función? ¿Qué estudiamos en bioquímica? Estructura y funciones. ¿Cuál es la función de este ácido nucleico que es el ADN? Es la llave maestra de la síntesis de proteínas, ¿sí? En el ADN, que está en todas las células y en el núcleo, ¿sí? Dentro de los cromosomas del ADN, ahí se lleva la información genética, porque es la llave maestra para la síntesis de proteína, ¿sí? En el ADN está el código genético, está la información genética para que se fabriquen todas las proteínas que necesita la célula y por lo tanto el tejido y por lo tanto el animal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es la llave maestra, dice, de la síntesis, es decir, la fabricación de proteínas y la que determina el tipo y cantidad de diferentes proteínas que se sintetizan en cada célula. Esta información genética que está dentro del ADN pasa de generación en generación. Por eso es encargada la perpetuación de la especie. Gracias al ADN se perpetúa la especie. Los perros, los gatos, los toros, los caballos van a perpetuar su especie porque en el ADN está toda la información genética para la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, por eso el ADN se dice que es la llave maestra. El ADN no cambia. Desde que nace el animal hasta que muere, mantiene el mismo ADN. Y todas las células del organismo animal tienen el mismo ADN. Las células del músculo, del hueso, de la piel, del tejido que ustedes quieran, todas las células tienen exactamente el mismo ADN. Y no varía ni con la edad ni con el tiempo, salvo en algunas ocasiones donde hay mutación. En algunos casos puede haber una mutación que quiere decir un cambio en la estructura o en el número de las bases nitrogenadas, por lo tanto, en el número y la secuencia de aminoácidos. Entonces, en ese caso, sí puede haber cambio en el ADN. ¿Qué puede producir cambio en el ADN? Mutación. Hay algunos elementos mutágenos, por ejemplo, la radiación, los rayos X, los rayos gamma, algunos medicamentos, ¿sí? Pueden ser mutágenos, ¿qué quiere decir? Que puede cambiar la estructura del ADN. Y lo triste es que si es una mutación en el ADN, puede ser hereditario, puede transmitir la misma mutación, el mismo cambio de generación en generación. ¿A qué me refiero? Yo tengo un ADN, en mi ADN está la información por sí para la insulina. Mi insulina es una proteína, ¿sí? Pero en algún momento, de repente yo he recibido alguna radiación, ¿ya? Y puede variar mi ADN. Y esa variación en el ADN, en las bases nitrogenadas, en los aminoácidos, hace que esa hormona, que es la insulina, pueda cambiar, pueda mutar. Y una vez que una proteína, ya saben, una proteína cambia el número, secuencia de aminoácidos, ya pierde su función. Por eso es que aparecen cada vez más enfermedades, porque hay frecuentemente cambios en la estructura del ADN y por lo tanto también en la secuencia de aminoácidos. Y cuando una proteína cambia su forma, cambia su secuencia de aminoácidos, ya se produce una enfermedad. Por eso cada vez están descubriendo nuevas enfermedades, porque puede haber cambios en las proteínas que son las hormonas como la insulina, puede haber cambios, mutación en el ADN para que varíe, por decir, la estructura de algunas enzimas que ya no trabajan como deberían trabajar. Ese es el detalle. ¿Está bien? Entonces, esa es la función del ADN. Guarda la información genética. Escúchenme, ¿qué hace el ADN? Guarda la información genética
y la transmite de generación en generación. Esa es su función del ADN. Guarda la información genética y la transmite de generación en generación. Es encargada de la perpetuación de la especie. Otro ácido nucleico de importancia es el ácido ribonucleico, el ARN. Les leo un poquito. Dice, es un polinucleótido que contiene unidades recurrentes de mononucleótidos, cada uno integrada por un azúcar que es la ribosa, fosfato y bases púricas y pirimídicas, es decir, tiene base nitrogenada, azúcar y fosfato. ¿Está bien? Este ARN, ¿ya? Es encargado de, en una célula normal, una célula animal, hay diferentes tipos de ARN, son las que se encargan de la transcripción de la información genética y luego la traducción, es decir, la síntesis de aminoácidos y por lo tanto de proteínas. ¿Está bien? Esa es la función del ARN. Es un ácido nucleico también. ¿Está bien? Bien. Ahora me voy a ir un ratito a la pizarra para explicarles algunos aspectos básicos de los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿Por qué son ácidos? ¿Quién le da el carácter ácido? El ácido fosfórico o fosfato. Nucleico, ¿por qué? Porque están dentro del núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo. Fíjense, esta es la célula. ¿Está bien? Aquí está el núcleo. Y dentro del núcleo, ¿qué hay? Los cromosomas, ¿no? Cromosoma X, cromosoma Y, depende de la especie, cuántos cromosomas hay, cuántos pares de cromosomas. Están los cromosomas. También ácidos porque tienen ácido fosfórico y nucleicos porque están dentro del núcleo. Fíjense, este es un cromosoma y dentro del cromosoma está envuelto, enrollado el ADN. Sí, está el ADN. Fíjense, lo voy a sacar un poquito, lo voy a exportar el ADN, un pedacito de aquí. Entonces el ADN déjalo aquí. ¿Está bien? Esta es una molécula de ADN. Ácido desoxirribonucleico. Por eso se llaman ácidos nucleicos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es importante? Este concepto, escúcheme. ¿Qué tienen los ácidos nucleicos? Vamos a ver ahora la estructura. Tienen una base nitrogenada. Tienen azúcar. Fíjense, base nitrogenada más azúcar, se dice que es un nucleótido. Nucleócido. Base nitrogenada más azúcar, nucleócido. Base nitrogenada más azúcar más, ¿qué es esto? Fosfato. Ya estamos hablando de un nucleótido. Nucleótido. Entonces, ¿cómo está formado un nucleótido? Nucleótido, escúcheme, tiene base nitrogenada, tiene azúcar, tiene fosfato. Ahora escúcheme, nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido forman los ácidos nucleicos. ¿Sí? Les repito, base nitrogenada más azúcar, nucleócido. Base nitrogenada más azúcar más fosfato es un nucleótido. Nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido forman los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los más importantes? El ADN y el ARN. Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Está bien? Entonces, nucleótido más nucleótido, es decir, base nitrogenada azúcar fosfato más base nitrogenada azúcar fosfato más base nitrogenada azúcar fosfato forman los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Escúcheme. Se me está acabando el tiempo en este periodo. Voy a salir un momento. Le voy a volver a dar el link y seguimos con ácido nucleico, que ya nos falta mucho, unos 10, 15 minutos más y se acaba. ¿Está bien? Tengo alguna presentación en PowerPoint.
Y eso le voy a mostrar. Ahí están algunos esquemas del ácido nucleico. ¿Está bien? Entonces, por favor, estén atentos. Voy a salir, voy a terminar esta parte y seguimos con la siguiente parte y enseguida les mando el link. Estén atentos, jóvenes. Bien, jóvenes, seguimos entonces. Ya. Seguimos con ácidos nucleicos. ¿Está bien? Entonces les decía que los ácidos nucleicos tienen base nitrogenada, azúcar, fosfato. Ese es un nucleótido. Nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido forman los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los más importantes? El ADN y el ARN. ¿Está bien? Entonces la base nitrogenada, ya, eso ahorita les voy a explicar. Miren, de este lado. Bases nitrogenadas. ¿Por qué se llaman bases nitrogenadas? Porque tienen nitrógeno en su composición. ¿Está bien? Entonces, estas bases nitrogenadas pueden ser bases púricas porque derivan de la purina. ¿Sí? Entonces, las bases púricas tenemos y luego las bases pirimídicas. Pirimídicas. Las bases púricas son adenina-guanina, adenina-guanina. Las bases pirimídicas son uracilo, timina y la citosina. ¿Sí?
uracilo, timina y citosina. Estas son las bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno. ¿Está bien? Fíjense, el ADN tiene lo que se llama pares de base. Entonces, el ADN, ¿cuáles son sus bases nitrogenadas? Tiene adenina, guanina, tiene timina, tiene citosina, pero no tiene uracilo. Entonces, sus pares de base de la adenina son del ADN, adenina, y su par de base es la timina. La guanina y su par de base es la citosina. Fíjense que el ADN no tiene uracilo, el uracilo no está en el ADN. En cuanto al azúcar del ADN, el azúcar es una pentosa, ¿ya? El ADN es la pentosa es la deoxirribosa o desoxirribosa, ¿sí? Entonces el azúcar en el ADN es deoxirribosa. Deoxirribosa. Por eso se llama ácido desoxirribonucleico, porque su azúcar es la deoxirribosa o desoxirribosa. ¿Está bien? Ahora, el ARN, el ácido ribonucleico, el ARN, ¿cuál es la diferencia con el ARN? El ARN, sus bases nitrogenadas son guanina, son citosina, es decir, va a tener guanina, va a tener citosina, va a tener adenina, tiene adenina, pero no tiene timina, tiene uracilo. Esas son las bases nitrogenadas del ácido ribonucleico. Guanina, citosina, adenina y uracilo. No tiene timina. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la diferencia en cuanto a bases nitrogenadas entre el ADN y el ARN? Ustedes me dirán, el ADN tiene adenina, timina, tiene guanina, citosina, no tiene uracilo. El ácido ribonucleico tiene guanina, tiene adenina, tiene citosina, pero en vez de la timina tiene uracilo. No tiene timina el ARN. Esa es una diferencia en cuanto a las bases nitrogenadas. ¿Está bien? El azúcar, la pentosa, ¿cuál sería en este caso? Si en el ADN era la desoxirribosa, en el ácido ribonucleico, ¿cuál sería su pentosa? La ribosa, ¿no? Esa es otra diferencia. Les repito, el azúcar en el ADN es la deoxirribosa o desoxirribosa, mientras que en el ARN, ácido ribonucleico, el azúcar es la ribosa. También esas son dos diferencias en cuanto a las bases nitrogenadas y en cuanto al azúcar. Ambos, tanto el ADN como el ARN, tienen igualito el ácido fosfórico. Esa es una diferencia fundamental entre el ADN y el ARN. ¿Sí? Son diferencias básicas. ¿Qué diferencia también hay entre el ADN y el ARN? Fíjense, el ADN tiene doble hélice, mientras que el ADN, tiene una doble cadena polipeptídica, ¿sí? Mientras que el ARN tiene una sola, no tiene dos, ¿sí? El ARN tiene una sola cadena polipeptídica. El ADN tiene dos cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Se dice que es antiparalela en el ADN. Antiparalela, ¿qué quiere decir antiparalela? Que esta cadena polipeptídica va hacia este lado y esta otra cadena va en sentido contrario. Eso quiere decir antiparalela, ¿sí? Fíjense, este es el ADN. Ya les expliqué, está dentro del núcleo y dentro de los cromosomas, ¿sí? Está ahí. Este es un pedazo de ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bases nitrogenadas están en la parte interna, ¿sí? Las bases nitrogenadas. Como son pares de base, se abrevia así, PB en el ADN. Pares de base, es decir, las bases nitrogenadas vienen en pares. ¿Cuáles son los pares? De la adenina, su par de base es la timina. De la guanina, su par de base es la citosina.
De la timina, su par de base es la adenina. Estos son los pares de base. ¿Está bien? Fíjense que viene siempre en la parte interna, ¿sí? Las bases nitrogenadas vienen en la parte interna, por eso están protegidas, para protegerlo de las mutaciones, de los cambios genéticos, ¿sí? Entonces, por eso vienen en la parte interna de la molécula del ADN. Fíjense, aquí se encuentra el código genético. ¿Por qué se llama código genético? Porque aquí está la información para la síntesis de proteínas. Por ejemplo, yo voy a transmitir mis genes, ¿sí?, a mis hijos, a mis nietos. Los animales lo mismo. Es decir, el gen para el color de ojos está en la información genética, está guardada en las bases nitrogenadas. El color de los ojos, el color del pelo, el tamaño de las ubres en las vacas, la presencia de cuernos en los animales que tienen cuernos, los mochos. Está la información genética aquí, el código genético, ¿sí? ¿Por qué se llama código genético? Porque tres bases nitrogenadas, ¿sí?, van a transmitir la formación de un aminoácido. Tres bases nitrogenadas forman un aminoácido, por decir alanina. Otros tres aminoácidos, otras tres bases nitrogenadas, por decir serina. Otras tres bases nitrogenadas para, qué sé yo, la histidina. Entonces, ahí va la información genética. Les repito, más o menos cada tres bases nitrogenadas dan la formación de un aminoácido. ¿Y qué hacen los aminoácidos? Forman las proteínas. Entonces, por eso se llama el código genético. Ahí está codificado el tipo de proteínas que se va a sintetizar dentro de la célula de cada individuo. Fíjense, siempre les pongo este ejemplo. Hay lo que se llama el código Morse. El código Morse. ¿Sí? El código Morse, no sé si han escuchado hablar. El código Morse tiene un punto y una raya simplemente. ¿Sí? El código Morse solamente tiene dos signos, el punto y la raya. Pero con estos dos signos se pueden formar infinidad de palabras. ¿Sí? Infinidad de palabras. No sé si han visto en las películas antiguas, cuando no había teléfono, había el telégrafo, ¿no es cierto? Ti, 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 ti. Es el código Morse. ¿Sí? Código Morse. Por ejemplo, 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos es S o S. Auxilio, ¿sí? Solicitan auxilio, socorro, ¿sí? Dense cuenta, con dos signos, con un punto y una raya, se pueden formar diferentes palabras. SOS, auxilio, socorro. Entonces, van a ver en algunas películas antiguas, ¿sí?, donde se comunicaban por telégrafo, es decir, la mamá ha muerto, por favor, vengan al pueblo, al entierro, tráiganse ropa, qué sé yo, Entonces, con esos dos signos se formaban palabras, infinidad de palabras, con puntos, raya, punto, 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 raya, 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 punto. Imagínense con dos signos. Ahora, dense cuenta, con 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, con 4 bases nitrogenadas, la cantidad de proteínas y aminoácidos que se pueden sintetizar. Infinidad, ¿no es cierto? Si con dos signos, punto y raya, se escriben libros y libros, infinidad de letras y mensajes, imagínense con 4 bases nitrogenadas, se pueden sintetizar infinidad también de aminoácidos, infinidad de proteínas. Pero les digo siempre, hay muchísimas proteínas que no conocemos nosotros su función. Hay proteínas que no están descubiertas. Sabemos qué, pero sí, están ahí. Y cada año van descubriendo nuevas enzimas, nuevos compuestos químicos que son proteínas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo importante de el ADN. Guarda la información genética y la transmite de generación en generación. Es la encargada de la perpetuación de la especie, ¿sí? Lleva el código genético, porque está codificado el tipo de proteínas. Yo voy a transmitir a mi hijo, a mi nieto, mis proteínas, es decir, el color de los ojos, el color de la piel, el color de mi pelo. Voy transmitiendo en el ADN, ¿no?
porque aquí está el código genético, está la información genética. Lo mismo con los animales, ¿sí? En los genes está la información genética para el tamaño qué sé yo, de los cuernos, para el tamaño de las pezuñas, para el color del pelo, para el color de los ojos, ¿sí? La forma de la musculatura está codificado en las bases nitrogenadas, ¿sí? Ahí está la información genética. Entonces, por eso el ADN guarda la información genética y la transmite de generación en generación. El ácido ribonucleico, el ARN, este es el ADN, ¿no? El ARN es la encargada de la expresión de la información genética, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ARN transcribe la información genética de la célula, dentro de la célula. Aquí están los cromosomas. El ácido ribonucleico transcribe la información genética al retículo endoplásmico liso y aquí se sintetizan las proteínas. Entonces el ácido ribonucleico es la encargada de la transcripción, transcribe la información del núcleo hacia el citoplasma para que se sinteticen las proteínas. Eso es lo que hace, por ejemplo, el virus del ARN. Entra a la célula, ¿ya? Y utiliza el material genético de la célula y hace que se replique su material genético, su ácido ribonucleico, y hace que se sintetice en la célula sus 4 proteínas, la proteína S de la espiga, la proteína M de la membrana, la proteína E de la envoltura y la proteína N de la nucleocápside. Entonces, eso es lo que hace el virus del corona, que es un ARN virus, hace que dentro de la célula ya se replique su material genético, ácido ribonucleico, para que se sinteticen las proteínas. Entonces se llena de virus la célula, revienta y pasa a otra célula y a otra y a otra y a otra célula. Eso es lo que hace el coronavirus. Ya me estoy entrando de repente a enfermedades infecciosas, a otro tema que ya no me corresponde, pero para que vean todas las enfermedades tienen un principio bioquímico. Yo les estoy explicando la base bioquímica de todas esas enfermedades, ¿sí? Que por ejemplo la del coronavirus, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería explicarles, jóvenes. ¿Está bien? Ahora, hay la siguiente fase, escúchenme. Hay una replicación del ADN. Estamos hablando del ADN ahora. Hay una replicación. Replicación. ¿Qué quiere decir replicación? Es la duplicación. El ADN dentro de la célula tiene que replicarse, tiene que duplicarse. ¿Sí? Se duplica. Luego viene la transcripción. La transcripción. Entonces transcribe del núcleo hacia el citoplasma la información genética para la síntesis de proteínas. Y luego de la transcripción viene la traducción. La traducción. ¿En qué se traduce? En la síntesis de proteínas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, hay una replicación. ¿Qué quiere decir? Que el ADN se va a duplicar, se va a replicar. ¿Sí? Luego se produce la transcripción. ¿Quién entra en la transcripción? El ácido ribonucleico, que transcribe la información desde el núcleo hasta el citoplasma. Y luego, ¿qué viene? La traducción, es decir, la síntesis de aminoácidos que van a formar las proteínas. Fíjense la replicación. Este es el ADN. El ADN. ¿Ya? Tiene que replicarse, tiene que duplicarse. ¿Cómo se replica o duplica? Es facilito de entender. Aquí está una base nitrogenada, adenina. ¿Cuál es su par de base? La timina. Esta es la guanina. ¿Cuál es su par de base? La citosina. Si esta es la timina, su par de base será la adenina. Si esta es citosina, su par de base será la guanina. Son los pares de base. Fíjense, esta es una hebra y esta es otra. Son antiparalelas. Esta va hacia la derecha, esta va hacia la izquierda. Cuando se duplica o se replica el ADN, primero se tiene que desenrollar. Hay una enzima que se llama helicasa que desenrolla el ADN. ¿Sí? Es como un cable que lo separa. ¿Está bien? Y fíjense qué hace el organismo, qué hace dentro de la célula. Primero lo separa y luego le va formando, en este sentido,
Hay una enzima que es la isomerasa, le complementa su par de base. A la citosina, ¿qué le complementaría? La guanina. A la timina, ¿qué le complementa? Su par de base, que es adenina. A la guanina, ¿qué le complementaría? Citosina. A la adenina, ¿qué le complementa? La timina. Una hebra. La otra, lo mismo, va en sentido contrario. Y la enzima le completa su par de base. A la guanina le pone citosina. A la adenina le pone su par de base, que es la timina. A la citosina su par de base, que es la guanina. Y a la timina le complementa su base, que es la adenina. Fíjense, esta es una hebra, el ADN principal, y se duplica o se replica, se divide. ¿Qué quiere decir? Fíjense, de una cadena, pero tiene dos cadenas que son iguales. ¿Está bien? Entonces, el ADN se replica, se duplica y se tienen dos hijas que son idénticas porque se complementan su par de base. Esa es la famosa replicación o duplicación del ADN. De esa manera se duplica o se replica el ADN. Luego viene la transcripción, les decía, donde lleva la información del núcleo hacia el citoplasma, y luego viene la síntesis de proteínas, ¿sí? Que la lleva la información del núcleo hacia el citoplasma. Sí, se sintetizan los aminoácidos para luego formar las proteínas. Apaguen su micrófono, jóvenes. Escucha bulla ahí. Entonces, eso es lo que quería explicarles, ¿ya? De los ácidos nucleicos. ¿Está bien? Ahora enseguida, jóvenes, vamos a... Apaguen su micrófono. Hasta aquí se escucha Zulma. Zulma Luna, apague su micrófono. Bueno. Si no apaga su micrófono, lo tiene que retirar, ¿ya? Bueno, ni modo, no apagó su micrófono. Listo. Entonces, espérenme un momentito, por favor. Vamos a ir a mi texto o al resumen del texto. Ahí tengo algunos cuadritos bonitos sobre el ADN y el ARN. ¿Está bien? Esta es la estructura del ADN. ¿Qué estudiamos en bioquímica? Estructura y funciones. Y hemos visto las funciones del ADN, ¿no? Guarda la información genética y la transmite, ¿sí? Es la encargada de la perpetuación de la especie. Ahora vamos a la estructura. Ya les expliqué sobre la estructura del ADN, ¿sí? Fíjense, estructura primaria y secundaria. Vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Esta es la estructura primaria del ADN. ¿Qué contiene? Azúcar. ¿Cuál es el azúcar en el ADN? La deoxirribosa. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Adenina con timina, guanina con citosina. Son los pares de base. ¿Está bien? Y tiene ácido fosfórico o fosfato. El ARN también tiene azúcar. ¿Cuál es el azúcar del ácido ribonucleico? Es la ribosa. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Sería adenina, tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. No tiene timina. Esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. Y ambos tienen el ácido fosfórico o fosfato. Fíjense, ahí está el esquema de cómo se van uniendo los nucleótidos. ¿Qué tiene que tener un nucleótido? Base nitrogenada. ¿Qué tiene que tener? Azúcar y tiene que tener fosfato. Ese es un nucleótido. Nucleótido más nucleótido más nucleótido forman los ácidos nucleicos. Fíjense, base nitrogenada, más azúcar, más fosfato. Ya químicamente ahí se explica la unión de la base nitrogenada con el azúcar, se llama enlace N-glicosídico. ¿Cómo se une el azúcar con el ácido fosfato? Por mediante enlaces éster fosfórico. Ya sabemos cuando hay un éster, cuando hay OH y OH. Pero no le voy a entrar en mucho detalle.
En el examen, si les pregunto, a ver, háblenme de la estructura primaria del ADN. Ustedes me dirán, su estructura primaria del ADN es base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada? Adenina, timina, guanina, citosina. Listo. ¿Qué más tiene? Su azúcar. ¿Cuál es el azúcar del ADN? La deoxirribosa, por eso se llama ADN. Y tiene ácido fosfórico. Esa es la estructura primaria. ¿Está bien? Estas son las bases nitrogenadas, fíjense. A la izquierda está la adenina y la guanina. Son bases púricas porque derivan de la purina. Son compuestos purínicos que se llaman. Y a la derecha están las bases pirimídicas, que son timina, citosina y uracilo. ¿Sí? Esas son las bases nitrogenadas, púricas y pirimídicas. No le voy a pedir la fórmula, no se preocupen. Son compuestos nitrogenados porque, fíjense, tiene nitrógeno en todos sus anillos, ¿no? Hay nitrógeno, por eso llaman bases nitrogenadas, porque contienen nitrógeno. Fíjense, hay un esquema de una cadena polipeptídica. Fíjense, arriba está el ácido fosfórico, esta base nitrogenada, ¿ya? Y a la derecha está, la base nitrogenada y el azúcar. Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Esta es la estructura secundaria del ADN, ya visto, digamos, en macro, digamos, podemos decirlo así. Entonces, ¿qué tiene la estructura del ADN? Ya tiene dos cadenas, a diferencia del ácido ribonucleico, que es una sola cadena. Entonces, tiene dos cadenas, ¿sí? Enrolladas en un eje, quiere decir que están enrolladas, ¿no? Como un resorte. Giro a la derecha, va girando a la derecha. Forma de doble hélice, porque tiene doble cadena polipeptídica. Es antiparalela, ya le decía por qué es antiparalela, porque uno va en una dirección y el otro en otra dirección, porque de esa manera se complementan, ¿no? Para separarlas hay que desenrollarlas. Hay una enzima que se llama la helicasa que desenrolla esas dos hebras, ¿no? Polipeptídicas. Fíjense, ahí están las bases nitrogenadas a la derecha, fíjense. La guanina con citosina, la citosina con guanina, la adenina con timina, la adenina con timina, la timina con adenina. Esas son los pares de base del ADN. Fíjense, la guanina con la citosina tiene 3 ligaduras, ¿no? 3 enlaces. La adenina con timina tiene doble enlace. Fíjense, en la izquierda hay un 5 y abajo viene un 3. Ese 5 con un guioncito que es 5' a 5', es decir, va de 5' a 3'. Y la otra, la de la derecha, va de 3' a 5'. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido fosfórico va a unir el carbono 5 de un nucleótido con el carbono 3 del otro nucleótido. Une el carbono 5 de un nucleótido con el carbono 3, 5, 3, 5, 3. Y el otro, que es antiparalelo, que va en sentido contrario, va a unir el carbono 3 con el 5, el 3 con el 5, ¿sí? Por eso se llama antiparalela, porque uno va en una dirección y el otro va en dirección contraria. ¿Está bien? Ahí está la estructura del ADN. La parte de abajo, fíjense, siempre en la parte central viene las bases nitrogenadas que guardan información genética, el código genético, ¿no? No se olviden, cada 3 bases nitrogenadas está la información para un aminoácido. Entonces, en la parte central está la base nitrogenada, pares de base, adenina, timina, guanina, citosina, la pentosa, que es la deoxirribosa, y el ácido fosfórico que va uniendo nucleótido con mediante enlaces fosfodiéster. ¿Qué dice el dogma central de la biología molecular? Fíjense, el ADN guarda la información genética y la transmite. Tiene que replicarse. ¿Y quién es encargado de la expresión genética? Es el ARN, porque transcribe la información del núcleo hacia el citoplasma, y luego viene la traducción. ¿Qué es la traducción? Ya simplemente la síntesis de proteínas. Van a ver ustedes más adelante, en genética hay 2 términos. Uno es el genotipo, y el otro es el fenotipo. ¿Qué es el genotipo? ¿Sí?
es el material genético, la secuencia genética, el código genético, que no lo vemos. A simple vista no podemos ver, pues, ¿no? El ADN. Y ese es el genotipo. El fenotipo es lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Y el color de los ojos, el color del pelo, la presencia de cuernos, la cola corta, la cola larga, ese es el fenotipo. Entonces, el genotipo es la información genética, que es lo que no podemos ver a simple vista, y el fenotipo es lo que sí podemos ver. Entonces, eso ya se lo dejo para genética y mejoramiento genético. Ya no es mi tema. Este término más y terminamos. Siempre hablamos de genética, van a ver genética. Esta es mi introducción para genética. Cuando hablen de genes, genética, mejoramiento genético, van a acordarse bioquímica. Ah, hemos visto en bioquímica. Y aquí está la definición. ¿Qué es un gen? Un gen es uno o varios sectores de una molécula de ADN. Ya les he dibujado el ADN, ¿no es cierto? La doble cadena, sí, antiparalela. Un pedacito o varios pedacitos. Ese es un gen y ahí va la información genética para la síntesis de proteínas, ¿sí? Ese es el gen, ¿sí? Uno o varios sectores del ADN, varios pedacitos de esa doble cadena, como ahí está la base nitrogenada para la síntesis de proteínas, ahí se lleva la información genética. Por eso se habla, van a ver el mejoramiento genético. Entonces lleva el gen para los ojos azules, tiene el gen para los cuernos, tiene el gen para el tamaño de las ubres, llevan los genes para el tamaño del pelo, si es largo, si es corto, están los genes para ver si ese pelo es crespo, es rizado o es pelo lacio, ¿sí? Entonces en los genes está llevando la información genética de todo lo que es todo lo que es el fenotipo, ¿sí? Ahí se expresa. ¿Está bien? Con eso terminamos, jóvenes. Con eso ya se termina el programa y estamos listos ya para el examen del próximo lunes y ojalá que lo acabemos lunes a más tarde el martes, ¿ya? Entonces, solamente entra para el tercer corte, les repito, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Proteínas y ácidos nucleicos. No va a entrar carbohidratos, no va a entrar elementos primarios y secundarios, no va a entrar lípidos. Solamente entran proteínas y ácidos nucleicos. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, repasen. Se los voy a mandar hasta el sábado todas estas clases de proteínas.